Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a En Trending. Pues esta semana para platicar sobre un tema muy importante del cual a veces nos olvidamos o no todos le dan la misma importancia. Pero antes de platicarles de qué estamos hablando, saludo a mi compañera Viri del otro lado de la pantalla. Hola Viri, ¿cómo estás? Qué gusto compartir conducciones nuevamente. Hola Pau, a mí también me da mucho gusto saludarte nuevamente a ti y también a toda la audiencia que ya se conecta en esta emisión. Y sí, como bien lo mencionas, hoy tenemos preparado un programa muy significativo porque el 28 de agosto celebramos popularmente el Día de los Abuelos. Sin embargo, las instituciones han establecido esta fecha como el Día Nacional del Adulto Mayor para reconocer su importancia tanto en la sociedad como dentro del núcleo familiar. Pero al mismo tiempo, Pau, esta fecha también es importante para poder visibilizar aquellas problemáticas que enfrentan actualmente los adultos mayores, como lo es la discriminación, la exclusión, el maltrato y bueno, ni qué decir de la falta de empleos o la baja cobertura en pensiones y en seguridad social. Todos estos puntos son muy importantes y los vamos a estar abordando a lo largo del programa. Así es, Viri, pues así como lo mencionas, es una fecha importante para valorar y reconocer el papel de los adultos mayores o de los abuelos dentro y fuera de la sociedad y también de la familia. Entonces, pues también es muy importante hablar y englobar otros temas relevantes, como ya lo mencionabas, pero ¿qué te parece si vamos a conocer el término de vejez que nos trae Adalid en un minuto? Vamos a ver. La vejez es significado de madurez, de un cúmulo de experiencias en las que se adquirió sabiduría. Es la etapa en donde la identidad de cada uno está más que establecida. Las habilidades sociales se plasman en cada consejo que los ancianos son capaces de darnos. Son historias 100 veces contadas, de las que se aprenden lecciones. Es el pasar del tiempo plasmado en la vida. Es cuando las arrugas empiezan a poblar la piel. La memoria ya no funciona como en la juventud, pero sobre todo es sinónimo de sabiduría. Esta etapa inicia a la edad de 60 años aproximadamente, en la cual se pueden ver una serie de cambios biológicos, físicos y emocionales. Se estima que para 2030 México será un país con más adultos mayores que jóvenes, pero para poder llegar a dicha etapa es necesaria una buena calidad de vida, misma que se refleja desde los hábitos adquiridos en la juventud. Y así como nos lo dice Adalid, vejez es sinónimo de sabiduría y también de madurez, pero ¿realmente la sociedad lo ve así? Porque la realidad es que los adultos mayores se enfrentan a muchas problemáticas como es la discriminación y también a muchos prejuicios. ¿No es así, Viri? Desafortunadamente así es, Pau, y es que hay que considerar también que actualmente 12% de la población mexicana son adultos mayores, y además de todas esas problemáticas que ya nos compartías, pues lamentablemente muchos de ellos también se enfrentan a graves problemas económicos, ya sea por la falta de empleos de calidad o bien por el monto insuficiente de las pensiones. Y precisamente para conocer más acerca de esta problemática, ¿qué te parece si vamos a ver la primera parte del reportaje que Renata nos preparó esta semana? Vamos a ver el reportaje. La vejez es una etapa que culturalmente se invisibiliza o se hace menos. Por ello, resulta más difícil resolver las problemáticas y retos que enfrentan los adultos mayores para hacer valer sus derechos a la seguridad económica y social. Más del 60% de la población mayor tiene ingresos que apenas llegan a 2 salarios mínimos, que sumados a una falta de cultura del ahorro, donde el 43% de la población no destina ingresos para la posteridad, la ausencia de seguridad económica es uno de los mayores retos al llegar a la vejez. Cuando nosotros hablamos de ausencia de seguridad económica en las edades avanzadas, se asocia fuertemente con la pobreza. Y este es un elemento que es muy importante. Si revisamos las últimas cifras que publica el Coneval, encontramos para 2020 que el 37.9% de la población de 65 años y más se encontraba en situación de pobreza. Es decir, era población que tenía al menos alguna carencia social y que su ingreso era insuficiente para adquirir los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias. Los ingresos que se obtienen en las edades avanzadas
provienen principalmente de pensiones, ingresos por trabajo y apoyo de las familias. Las pensiones, a su vez, se dividen en contributivas, para quienes cotizaron al sistema de pensiones a lo largo de su vida laboral, y no contributivas, que es un apoyo no mayor a 1,092 pesos para cualquier persona de 65 años en adelante, de acuerdo al CIEP. Sin embargo, existe una brecha de desigualdad salarial entre mujeres y hombres. En el caso de los hombres, un poco más del 40% de los hombres en edades avanzadas tienen acceso a pensiones contributivas, y en el caso de las mujeres el porcentaje es muy bajo, menos de 25% quienes cuentan con estos ingresos por pensión contributiva. Las mujeres se encuentran en una mayor vulnerabilidad económica debido a que en muchas ocasiones se dedican al hogar o desempeñan actividades con ingresos muy bajos. Es decir, que ellas participan más en ciertos sectores, por ejemplo, de asistencia sanitaria, de educación, y que muchas veces en esos sectores no son los mejor remunerados, y esto influye en la posibilidad de contar con una pensión que sea suficiente en las edades avanzadas. A ello se suma esta segregación vertical, que se refiere a la menor participación de las mujeres en puestos de mayor jerarquía. Ahora vamos a conocer un proyecto cultural y muy enriquecedor para el adulto mayor. Desde el 2011, la UNAM cuenta con el programa Abuelos, Lectores y Cuentacuentos, en donde promueven la lectura, escritura, la unión entre diferentes generaciones, estrechando también el vínculo familiar. ¿Qué te parece, Viri, si vamos a ver la siguiente nota donde Brenda nos platica de este proyecto universitario y también cómo integrarse a él? Vamos a verlo, Pau. Por el desierto, un pobre camello pasó. Iba sediento, cansado, muerto de calor. Pero por suerte, no lejos de ahí, unas palmeras lo vieron venir. El programa Abuelos, Lectores y Cuentacuentos nace con la premisa de insertar nuevamente a este segmento poblacional en la sociedad, además de fomentar la lectura desde los núcleos familiares, con la finalidad de aumentar el número de lectores que hay en México. Para ellos es una manera de volver a conectarse, y conectarse sobre todo con su familia, con sus nietos, con sus hijos, ¿no? O sea, es una manera de darles voz nuevamente. Pueden estar cerca de la lectura, de la escritura, y qué mejor que ellas para compartirla con los jóvenes, con los niños, con los adultos, ¿no? Entonces creo que es un programa que inició pensando sobre todo en las personas mayores de 50 años. El programa forma parte del universo de letras de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, en alianza con IBI México, organismo que busca propiciar el acceso a la lectura. Fue puesto en marcha desde el 2011 en 3 sedes: Universum, CCU Tlatelolco y Museo Universitario del Chopo. Ante el contexto actual que atravesamos a causa de la pandemia, el programa ha enfrentado diversos retos. Ha sido toda una transformación para que ellos después compartan sus lecturas, y lo han seguido haciendo, y ellos incluso como grupos, como generaciones, han abierto espacios virtuales. Una vez concluidos 6 meses de capacitación, los participantes inician 60 horas de voluntariado, en donde toman un rol activo para promover la lectura en diversos foros que actualmente persisten desde la virtualidad, en donde se han aperturado espacios e integrado el apoyo de los jóvenes. Invitamos a los abuelos y están con los jóvenes y comparten sus historias y dialogan con los jóvenes. Esto lo hacemos con bachillerato, con facultades, ¿no? Y muchas veces abierto al público. El alcance de los abuelos lectores y cuentacuentos ha permeado en hospitales, escuelas, albergues e incluso reclusorios, lugares en donde el voluntariado se ha hecho presente. Este programa es una oportunidad para que los adultos mayores se conviertan en narradores orales y lectores en voz alta, y con ello le den un segundo aire a sus vidas, compartiendo el valor de la lectura.
Es momento de ir a una pausa, pero no se vayan porque al volver la licenciada Marisa Vivaldo nos hablará sobre el concepto viejismo. Ustedes lo han escuchado, al volver tendremos todos los detalles. Ya regresamos. Regresamos de la pausa ahora para platicar acerca de otra problemática que en la actualidad también viven los adultos mayores. La vejez es una etapa natural y biológica a la que todos sí podemos llegaremos algún día. Y pues bueno, sin embargo existe también el término de viejismo rodeado de prejuicios, estereotipos, discriminación y creencias, una manifestación a la que están expuestos los adultos mayores en la actualidad. Así es, y precisamente para profundizar más en este tema, el día de hoy nos acompaña la licenciada Marisa Vivaldo, quien es especialista en gerontología avanzada y también forma parte del seminario interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez de la UNAM. Licenciada, bienvenida en Trending. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, maestra, bienvenida, licenciada, muchas gracias por estar aquí en Trending. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando de manera general y un término en el que a veces pues no estamos muy relacionados, la sociedad. ¿Qué es el viejismo y cómo se manifiesta? Pues miren, les cuento que el viejismo es una forma de edadismo, es decir, una forma de discriminación por razones de edad, pero específico para la discriminación hacia las personas mayores. El viejismo se define como cualquier actitud y acción discriminatoria de rechazo, de tendencia a la marginación, de temor, desagrado, negación y agresión hacia las personas envejecidas y hacia la vejez. Es una conducta social compleja, que tiene pues dimensiones culturales, psicológicas, ideológicas y se usa para devaluar, y aquí hay que poner mucha atención, consciente o inconscientemente a las personas por el hecho de haber envejecido. Ok, licenciada, muy interesante este concepto que nos comparte. También le quisiéramos preguntar, ¿cómo considera usted que ha cambiado esta percepción que tenemos la sociedad para y hacia los adultos mayores a lo largo de la historia? Porque si bien en algún momento y en algunas culturas precisamente eran considerados como los más sabios o incluso privilegiados dentro de una civilización, hoy, como nos lo menciona, pues es la población quizá más discriminada en cuestión de edad. ¿Cómo considera entonces que ha cambiado esta percepción de la vejez y el envejecimiento a lo largo de los años, lo que nos ha llevado incluso a considerar estos términos como lo es el viejismo? Así es, miren, primero que nada hay que entender que la vejez pues es una construcción sociocultural, ¿no? Que es individual y que es colectiva y que va evolucionando con el tiempo. Es decir, el concepto de vejez es dinámico, es heterogéneo y es histórico. Entonces, estas ideas que nosotros tenemos o que formamos respecto a los grupos etarios pues son relativas, porque pues estos, digamos, van modificando sus límites y también son situadas porque las entendemos desde el presente. De tal forma que a lo largo de la historia pues se ha modificado la concepción de la vejez y del envejecimiento, y desde mi perspectiva esta modificación está muy relacionada con los procesos económicos. Es decir, cuando el capitalismo llega, entonces hay ciertos grupos de personas que no sirven a ese sistema, se piensa que no sirven a ese sistema, y entonces por eso comienza este proceso de devaluación de la imagen de la vejez. Pero también tiene mucho que ver con estas situaciones que han venido ocurriendo justo con nuestro sistema capitalista, que establece que hay ciertas personas que al no responder al sistema quedan fuera. En el caso de las personas mayores, por ejemplo, pues se piensa que no tienen, que son improductivos, que son estériles, que ya no pueden aportar a las sociedades, e incluso se les piensa como seres humanos del pasado. Ustedes lo pueden ver en los discursos. Es que él fue un gran profesor, fue un gran licenciado, fue un gran arquitecto, pero no se habla de las personas en tanto son, y siguen siendo personas que producen, personas que colaboran en el desarrollo de sus familias, de sus comunidades, y que aportan y están aportando cotidianamente a nuestra sociedad.
Y justo pues hablamos de esto, ¿no? A lo largo del programa, que la vejez pues es una etapa más de la vida y que muchos, bueno, al menos en México, los jóvenes son los que más discriminan pues a los adultos mayores. Entonces, ¿por qué se da esto? Y si se da igual en otros países o en otras poblaciones, ¿y qué factores son los que los detonan o también lo agravan? Así es. Hay diferentes situaciones que ocurren en el mundo, pero que son muy similares en la cultura occidental, ¿no? Estas ideas que vamos desarrollando y vamos construyendo como grupos sociales, que además se refuerzan en el ámbito familiar, pues bueno, generan esta situación de separación entre las generaciones, como si los jóvenes fuesen un tipo de personas y los viejos fuesen otro tipo de personas. Entonces, esto favorece pues manifestaciones de viejismo que obviamente parten de prejuicios y estereotipos. Y nosotros los podemos ver cotidianamente y tenemos que identificarlos como personas de cualquier edad. Ajá. O sea, porque el viejismo se puede manifestar, se manifiesta incluso desde las personas mayores hacia ellas mismas. Uh-huh. Por ejemplo, cuando se niega la vejez o el propio envejecimiento, ¿no? Con estas frases de yo ya no cumplo, descumplo, o no me preguntes mi edad, soy una dama. Estas son formas de viejismo. También de las personas mayores hacia otras personas mayores cuando se les critica, ¿no? Ya la viste cómo anda vestida, ni que fuera joven, o sea, todo es... Ajá. Exacto. Y de los jóvenes hacia los mayores, aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo en estos últimos años a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque tiende a manifestarse a través de burlas, a través de rechazo, cuando yo digo, yo no quiero llegar a viejo, yo ojalá me muera a los 70, son formas de viejismo, cuando se cosifica, es decir, se les trata a las personas mayores como objetos que se pueden mover de un lado a otro, cuando Exacto. se les... ¿Sí? Perdón, licenciada, justamente esas formas que muchas veces no vemos o que normalizamos, ¿no? Nos queda menos de un minuto, pero nos gustaría cerrar esta entrevista, que usted nos compartiera también qué podemos hacer nosotros como sociedad para combatir esta situación y qué están haciendo las instituciones para terminar con el viejismo. Así es, primero tenemos que conocer el término, tenemos que saber que el viejismo existe, que es una forma de discriminación y que además nos puede afectar potencialmente a todas las personas, pues como dijeron al principio, todos si tenemos suerte vamos a envejecer. Hay que buscar en conjunto construir una cultura antiviejista. Para eso la UNAM ha estado trabajando muchísimo a partir del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, a partir de la formación de nuestros recursos humanos, de la creación de la licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento de nuestra universidad, que juntos buscamos esto, hacer un trabajo interno, pero también un trabajo colectivo para deconstruir la idea que tenemos de vejez. Hay que comprender para transformar y hay que buscar y promover el protagonismo de las personas envejecidas. Hay que compartir la voz, hay que permitirles ser y estar en este mundo. Pues muchísimas gracias, licenciada Vivaldo, le agradecemos bastante pues estas aportaciones porque es de suma importancia pues hablar de este tema y que la sociedad lo conozca y también pues hacer algo por los adultos mayores. Muchas gracias nuevamente, licenciada. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias nuevamente, licenciada, pero le pedimos que no se vaya, por favor, acompáñenos a ver la segunda parte del reportaje, en donde justamente Renata nos comparte más información sobre el tema. Por favor, vayamos a verlo. Vamos a verlo. Una tercera parte de los adultos mayores considera haber sido discriminada alguna vez, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, consecuencia de una visión negativa sobre la vejez que prevalece en el 90% de la población de 18 a 29 años, así como en quienes tienen estudios universitarios y de posgrado. Se requiere de que trabajemos de manera concertada desde los diferentes sectores en un trabajo intergeneracional porque todos vamos a ser viejos, ¿sí? La discriminación, pues vemos, está el racismo, está el sexismo, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, pues si no voy a ser negra, no voy a ser indígena porque nací en otro contexto, pero lo que sí es seguro que soy vieja.
Y entonces ahí es donde va a haber se interseccionan las diferentes categorías de raza, de clase, de situación de donde nace uno, de género. 85% de la población se refiere de forma negativa a los adultos mayores, lo que genera estereotipos y discriminación en torno a la edad. Las principales causas que invisibilizan a este sector como titulares de derechos son la exclusión y prejuicios por parte de quienes les rodean. Jugamos un papel importantísimo para que nosotros mismos creamos y estemos convencidos de que seguimos siendo personas, aunque hayamos cumplido 60 años, ¿sí? Y eso parece que no se entiende, parece que a partir de que uno cumplió 60 años, deja uno de ser persona y sujeto de derechos, sujeto de independencia, sujeto de autonomía, sujeto de seguir desarrollándonos en la sociedad. De acuerdo con la FIAPAM, Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores, las personas de la tercera edad requieren de una nueva oportunidad para vivir a plenitud esta nueva etapa de su vida, desarrollar otras facetas de manera productiva y aportar con su experiencia. Tiene que ser un esfuerzo concertado, ¿verdad?, entre nosotros como ciudadanos, ¿sí?, entre las instituciones, que nos ayuden a generar políticas para que haya también este cambio en esta percepción que se tiene del envejecimiento y ver que estamos aquí y mientras estemos aquí viviendo, pues tenemos derecho, ¿sí?, a no ser discriminados, a la educación, a la salud, a la autonomía, a la libertad, al libre tránsito y poder vivir en un mundo para todas las edades, en donde los viejos estemos ahí y que sepamos que ahí estamos, ¿sí? Que no solo estamos, sino que también somos y existimos y que tenemos voz y creo que hay que escucharla. A casi 20 años de su publicación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores ha contribuido en la construcción de programas y políticas públicas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Sin embargo, Pau, este no es el único instrumento que brinda un apoyo integral para el desarrollo de una vejez digna, ¿no es así? Sí, Viri, y es que muchos adultos mayores o incluso los que cuidan de ellos no conocen esta ley y a los organismos que se encargan de dar asistencia y pues garantizar sus derechos, apoyarlos también como lo es el Instituto General de Geriatría o el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Vamos a conocer cómo están respaldados y protegidos en nuestro país los adultos mayores en la siguiente nota e información que nos trae Nadia. Vamos a verla. Vamos. Muchos son los adultos mayores que desconocen sus derechos o las leyes que los protegen. Para ellos y para quienes los cuidan, les decimos que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene como principios básicos garantizarles una calidad de vida sin violencia y discriminación, derecho a la salud, alimentación, un entorno familiar sano y seguro, educación, vivienda y seguridad social. El envejecimiento es una etapa compleja. Es por ello que en el Instituto Nacional de Geriatría hay especialistas dedicados a su estudio para generar estrategias y programas que mejoren la atención a la salud, prevengan enfermedades y sobre todo hacer que los adultos mayores se sientan productivos para la sociedad. Estas estrategias generadas desde la investigación han servido para incidir en políticas públicas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores es el organismo que coordina, promueve, apoya, vigila y evalúa el impacto de estas acciones para este sector de la población. Al cumplir 60 años, todos los mexicanos tienen derecho a tramitar de forma gratuita su credencial INAPAM, la cual sirve como identificación para acceder a programas sociales y descuentos especiales. Además, el INAPAM tiene habilitados en toda la República espacios comunitarios a manera de clubes en donde se brinda una atención integral. En México, las personas de la tercera edad tienen acceso a una pensión universal otorgada a través del programa Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Se trata de un apoyo económico a partir de los 65 años. Actualmente, este trámite está vigente y los interesados pueden consultar los requisitos en las páginas oficiales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que para evitar el olvido de los adultos mayores es necesario transitar a un reconocimiento y protección real de sus derechos económicos, cívicos, culturales y políticos. De esta forma, se garantizarán también los derechos de los adultos mayores que seremos mañana. Como vimos a lo largo del programa, es importante atender todas esas problemáticas que actualmente enfrentan los adultos mayores en temas de salud, economía y acceso a derechos. Y también como sociedad es importante quitarnos esos estereotipos que nos han llevado a considerar a este sector de la población como poco productivos. Recordemos que ser adulto mayor no es sinónimo de enfermedad, al contrario, es una etapa de la vida que debe vivirse con dignidad. Sí, Viri, y también pues darles el lugar que merecen, porque pues recordemos que ellos también fueron jóvenes y vivieron de una manera diferente a lo que nosotros vivimos en la actualidad y debemos respetar sus derechos y su forma de pensar, pero sobre todo valorarlos dentro y fuera del núcleo familiar como lo son nuestros abuelos. Y pues también mandamos una felicitación por el Día del Adulto Mayor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 20:30 horas aquí en Trending.